ver. Entonces, lo que nos toca hoy día es algo relativamente nuevo, ya, contenido nuevo, pero seguimos dentro de la unidad 2, porque esto también tiene que ver con, la semana pasada vimos las fuerzas, ya. De cierta forma esto igual se relaciona con las fuerzas, ¿sí? Porque obviamente las placas tectónicas vamos a ver que ejercen fuerza entre sí, ya, ejercen movimientos, por lo tanto es importante también, ya. Por lo tanto, el objetivo de hoy día es conocer las características de las placas tectónicas y cómo son sus movimientos, porque vamos a ver que tienen distintos movimientos, ¿cierto? Movimientos ascendentes, descendentes, entre ellos, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Cabe destacar que esta es una imagen, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo decir? Tentativa, no es que sea real, real, ¿cierto? De cómo son las placas tectónicas de nuestro planeta Tierra, ¿ya? Las placas vendrían siendo estas subdivisiones. Esto es la placa. Parece lava. De hecho, en cada espacio de cada placa, ¿cierto? Existe esto de la lava. Lo voy a explicar ahora porque de hecho vamos a ver que desde ahí, desde ciertos orificios, es donde nacen los volcanes y todo lo que conocemos de eso. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día, ¿ya? Entonces, para partir, partimos con qué son las placas tectónicas y obviamente tenemos que decir que primero son fragmentos de tierra, ¿ya? De la litosfera. Recuerden que todo lo relacionado a la litosfera tiene que ver con la tierra, ¿sí? Con la corteza terrestre, ¿sí? ¿Cómo se ubican? ¿Dónde están? Nosotros conocemos la corteza que es la tierra, es lo que pisamos nosotros. Debajo de esto están estas placas, ¿sí? Que son placas que de cierta forma lo que producen son fracturas, ¿sí? Fracturas en la tierra y obviamente estas fracturas provocan los movimientos, ¿sí? ¿Y qué tipo de movimientos? Ya sean movimientos de, bien como lo dice ahí el Jorge, ahora estaba leyendo el chat, los movimientos de los temblores, los maremotos, tsunami, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es súper importante. Vamos a ver la diferencia y por qué hay lugares que se dan tsunamis y por qué hay lugares que se dan terremotos simplemente sin tsunamis, ¿ya? Fíjense acá que estas placas tectónicas no Los solo... tsunamis se provocan diferentemente, Exactamente, porque al exactamente. temblar no es que tiemble y el agua se va y que la placa tectónica suben y como sube el agua sale del mar y cae. Exactamente, y se da también por otro fenómeno. Por ejemplo, vean esta imagen, ustedes ven placas que están en el pedazo de tierra, pero hay placas, chiquillos, que están en el sector del agua, ¿ya? Obviamente cuando tenemos un tsunami, ¿sí? Principalmente se da porque el epicentro o el hipocentro, ¿cierto? Donde se generó el movimiento, no se genera acá en la tierra, sino que se genera en el agua. Por eso se dan los tsunamis, ¿sí? Porque el epicentro, ¿cierto? Donde está todo este movimiento, parte, ¿cierto? Desde el agua. Jorge, dígame. Tal vez esto no vaya mucho con la clase, pero hay algunos tsunamis que son provocados por bombas que ponen los mineros. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa no te escuché? Bombas que ponen los mineros que minan debajo del agua para encontrar más minerales. Sí, cuando explota se sube la tierra y Ya, perfecto. Sí, pero esos movimientos no son tan letales como propiamente tal el que provoca un tsunami. Sí, existen movimientos que son anormales como los que se provocan con lo que tú dices, pero no son tan, digamos, tan invasivos como un tsunami que puede ser en todas las costas, ¿ya? Pero sí, sí, de hecho sí se puede, ¿ya? Aquí les puse algo que se relaciona con lo que nos mencionaba Víctor. Las placas, chiquillos, son grandes fracturas y desde esa fractura, es decir, desde esa abertura, hoyito, ¿cierto? Como ustedes lo quieran llamar, es donde asciende el magma en muchas instancias, en donde hay, ¿cierto? Volcanes, ¿sí? Y algunas montañas. Sí, hay que tener en cuenta que esas fracturas son la única vía de escape del magma desde el centro de la Tierra hacia arriba, ¿ya? Por eso es súper importante también entender que no solamente las placas son de movimiento, sino que también
ayudan al ascenso del magma, ¿ya? Otra cosa importante es que existe un montón de placas tectónicas, no es solamente una, dos o tres, sino que son un montón y todas tienen distintos nombres, ¿ya? Importante también que hablemos de esto porque en Chile, nuestro país, está catalogado como un país sísmico, ¿ya? Y al estar catalogado como un país sísmico, lo que quiere decir es que nosotros estamos posados o estamos sobre dos placas tectónicas, chiquillo. No pudo ser una, sino que son dos, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿sí? Por eso nosotros somos un país sísmico y cada cierto tiempo tiembla o cada cierto tiempo hay terremotos, porque hay países que nunca tiembla, chiquillo, y veces que tiembla queda la embarrada, digámoslo, de cierta forma. Profe, de hecho, unos periodistas tuvieron un temblor 4.4 en Estados Unidos y se escondieron bajo la mesa y temblaba, pero todo así súper fuerte. Y acá Sí, en Chile eso no es nada. no es nada, uno de cuatro, uno se mueve un rato y no queda, tembló, pero no pasa nada. Ya te creo, a nosotros nos da miedo cuando ya es de 7, 8, que es un poquito más fuerte, pero, pero no es la misma intensidad que uno siente porque nuestro país está acostumbrado, ¿cierto?, a los temblores, ¿ya? Me envió un mensaje, profe, en el chat. Voy a leer el chat, espérenme. Dice, los tsunamis se provocan por el movimiento de las placas que salen de la tierra y sube la presión del agua donde está placa. Como la placa sube, ejerce una presión en el agua y hace que el agua suba también. Ya, me dijiste algo súper importante ahí, Víctor, porque de cierta forma los tsunamis en sí se provocan cuando la liberación de energía se da en las placas que están en el mar, pero también existe posibilidad, no certeza, de que los tsunamis chiquillos sean, digamos, como provocados por un terremoto grande que exista en la Tierra. Por ejemplo, el terremoto del 27F, ¿cierto? Fue tan grande, de hecho el epicentro de eso no fue en el mar, fue en la tierra, pero fue tan grande el movimiento, chiquillos, que obviamente provocó la salida del mar de varias costas, ya no solamente del sur, ¿cierto? Sino que de otros lados que también tienen costas, ¿ya? A ver, 22 de mayo de... Ah, ya, el Jorge ahí me puso en la escala de Richter, porque recuerden que hay una escala que se llama escala de Richter, ¿cierto? Que es la escala que mide los movimientos sísmicos, ¿sí? Y hasta el día de hoy, y eso es cierto, el terremoto más grande en la historia del mundo, chiquillo, ha sido el de Chile, que fue el del 60, ¿ya? El del 60, luego ahí me puso Indonesia, Estados Unidos, Japón, ya. Pero eso es cierto, eso sí yo lo sabía que fue el terremoto de Chillán en 1960, ¿ya? Si no me equivoco, ese alcanzó los 9.3 grados en la escala Richter. En la escala Valdivia fue el Richter, terremoto más grande del mundo, creo. sí, de hecho, en la escala de Richter, chiquillos, se supone que es de 1 a 10. Imagínense que el terremoto que fue en el 60 estuvo casi bordeando los 10. 9.3, 9.5, no sé Profe, exactamente. ¿por qué puede ocurrir tan fuerte tiene que chocar la placa para que haga así un terremoto de ese grado? Lo que pasa es que las placas, cada cierto tiempo, ellas en todo momento liberan energía. Puedo decirte que en todo momento está temblando, pero uno no lo Ahora siente. mismo puede estar temblando. Exactamente, pero uno no lo siente Víctor, porque no es tan fuerte, ¿cierto? es Pero como lo de los temblores negativos, ¿te acuerdas que lo vemos en matemáticas? Sí, pues, Es cuando cae eso. una Y pluma y también, ejerce en temblor, otras palabras, para que haya tsunamis, si es que hay un terremoto muy fuerte en la zona en donde hay tierra, ahí se va a provocar un tsunami. O sea que las placas tectónicas que están en el mar llegan a hacer actividad sísmica, va a haber un tsunami. exactamente, porque cuando los terremotos son muy una fuertes, pluma la Tierra ejerce un mueven, terremoto sí, mueven pequeño. no solamente las placas que están encima de la Tierra, sino que obviamente también mueven las demás, ¿ya? Eh, después hablamos del Pennywise, después hablamos. Ya.
Otra cosa importante también, volviendo al tema de que en todo momento, chiquillos, tiembla, en todo momento. ¿Por qué? Porque las placas, chiquillos, todo el momento, en todo rato están haciendo movimiento. Lo que hacen las placas es liberar energía, ¿ya? Entonces, en un lugar que es altamente sísmico y que se libera energía siempre, lo más probable es que no siempre hayan terremotos grandes, porque cuando hay terremoto es una liberación, es una acumulación de energía que había entre medio de esas placas, y obviamente al liberarla de un solo zócate, digamos, de una sola pasada, De un ¿cierto? solo terremoto es más Claro, fuerte porque junta toda la potencia de los exactamente, chiquititos. exactamente. Entonces, de cierta forma es positivo que en Chile tiemble en todo momento, porque eso nos da un indicio de que no va a haber acumulación de energía en las placas, por lo tanto es complejo y es difícil de que exista, ¿cierto? Un próximo terremoto fuerte, como el que fue el 27F, ¿cierto? Pero sí obviamente tenemos que acostumbrarnos a vivir en un lugar sísmico, por ejemplo, algo que habla de costumbres son las construcciones que hay en nuestro país, ¿cierto? Porque las casas, los edificios están construidos, ¿cierto? Para estos movimientos telúricos, estos movimientos sísmicos. ¿Ya? Tienen la edificación que resiste cualquier movimiento. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros estamos viviendo en el mismo hogar, en la misma casa, ¿cierto? Que vivimos cuando fue el 27F, el terremoto del 2010, ¿cierto? Por ejemplo, ninguna se fragmentó, ojalá, ninguna tuvo algún problema que otro, sino que de repente solamente se cayeron cosas y eso sería. Pero la estructura sigue porque las casas de Chile y cualquier edificación está construida, ¿cierto? De esta forma para que aguante, ¿cierto? Estos gran movimientos, ¿ya? Eso es importante. Dice acá, tía, en unos videos de países en versión meme siempre ponen a Chile como un temblor o terremoto. Mi mamá me cuenta cuando tenía un año hubo un temblor grande, ¿sí? Debe haber sido... A ver, espérame. Como dice el Jaime, los terremotos negativos son terremotos que no se sienten por el humano. Ejemplo, pluma, botella. Ya, sí. Y los que no se sienten son esos que tienen quizás poca liberación de energía. Tía, lo puse en una... Ok. El terremoto del 2010. Sí, el 27F del 2010. Sí. Ya. Chiquillos, a ver, espérenme. Déjenme ver si saco algo de acá. Ya, no, sigamos. Bueno, yo les mencionaba que existen varias placas. Acá yo tengo una foto, ¿cierto? En donde está la fragmentación. Estas rayitas rojas son como el límite de cada placa, ¿ya? Importante que ustedes comprendan y se acuerden desde hoy día en adelante que en Chile está posado sobre dos placas, por eso somos un país sísmico. Si yo llego a preguntar en una prueba, ¿por qué Chile es un país sísmico? Usted debiese responder porque estamos posados en dos placas, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿ya? Como yo les mencionaba, existen, bueno, antes de seguir, Víctor, dime, que te vi con la mano levantada. Profe, creo que las placas tectónicas se ocasionaron cuando se separaron los continentes, porque si uno ve, tienen casi la misma forma. Exactamente, exactamente. Una de las causas que cuando era la Pangea, acuérdense que la Pangea es cuando estaban todos los continentes unidos, ¿cierto? Y recuerden que los continentes se empezaron a separar por movimientos. Movimientos de las placas. Exactamente, o sea, está todo súper, hiper, mega relacionado. Muy bien, Víctor, súper. Está todo relacionado. Bueno, ahora yo les digo que, bueno, ya les había mencionado que existen las placas que están a nivel del mar, ¿cierto? Y las placas que están a nivel terrestre, pero esta tiene nombre específico, ¿ya? La placa oceánica, que tiene que ver con todas las placas que están en la extensión del mar, y las placas continentales, que como la misma palabra lo dice, son las que abarcan los continentes, ¿cierto? Y la parte terrestre, ¿ya? Espérenme. Qué bueno que Chile está lejos de África. No está tan lejos tampoco, no está tan lejos, está más lejos de China que de África. Ya.
Importante saber también que el planeta Tierra, chiquillos, tienen un total de 56 placas, pero nosotros vamos a revisar las más importantes, que son 14. La placa africana, o más importante, no sé si... Una de las placas que está en Chile es de las más importantes. Sí, de hecho las dos de Chile son las más importantes. ¿Ya? Son como las principales, ¿sí? Las que tienen más movimiento, por eso son más importantes o las que más tenemos que considerar. La placa africana, la antártica, la Arabia, la placa de Coco, la placa de Nazca, la placa de Juan Fuca, la del Caribe, ¿cierto? La placa del Pacífico, la placa euroasiática, filipina, ¿cierto? Indo-australiana, norteamericana, de Escocia y la sudamericana. Fíjense que la gran mayoría de estas placas están en algún sector del continente, o sea, se abarcan todas las placas casi de todos los continentes, ¿ya? Sí. Y dentro de esa lista están las dos de Chile, la Nazca y la Sudamericana. Exactamente, y por eso es tan importante. Aquí nos vamos, chiquillos, más a la teoría de cómo se formaron las placas, ¿cierto? Hay distintas explicaciones y justo yo estaba haciendo y que bueno, y el Víctor justo tocó ese tema hace un rato y yo estaba justo haciendo también como una síntesis, ¿ya? A partir de la creación de placas, como bien decíamos, no podemos separar la idea de que las placas se crearon solas sin los continentes, porque eso no es cierto. Las placas se fueron creando en relación a la separación de los continentes. La primera teoría que conocemos nosotros es la de la deriva continental de Alfred Wegener, ¿cierto? Que él es quien impone este concepto de la Pangea, que decía que todos los países, como sale en esta imagen, estaban, ¿cierto?, unidos y fueron pasando el tiempo, el tema de las energías, y empezó a separarlos, ¿sí? A tal manera que los separó, que obviamente hoy en día ya no es un solo continente como era en ese entonces, sino que son varios, ¿ya? Espérenme, déjenme leer el... Cuando se abre la tierra y sale el agua. Exactamente, se abre la tierra en estos momentos cuando se mueve, ¿cierto? Con la liberación de energía y esas fracturas, esos pequeños huecos que quedan, ¿cierto? Son desde donde asciende el magma, principalmente en los lugares donde hay montañas, ¿ya? Lava o magma, exactamente. Víctor, Según yo, o sea, según yo, en mi teoría no he investigado tanto, o sea, no investigo hace tiempo, pero según yo, por los temblores que habían, se debió ir separando los continentes. exactamente, está muy bien lo que usted piensa, O exactamente. sea, se puede decir que el Mi terremoto teoría más está grande de la correcta. historia Bien. fue cuando se separaron los continentes. Exactamente, buena conclusión, me encantó. De hecho, sí, se puede decir que si uno ya se va a la parte de la historia, hacia atrás, ¿cierto? Uno de los terremotos más grandes debe haber sido exactamente cuando se separaron todos. Pero tenemos que tener en consideración, chiquillos, que no es que se hayan separado así, ¡pa!, de una, sino que fue No, progresivo. con el tiempo. Exactamente, Con con el tiempo y a medida de varios temblores, según yo, se debió haber movido. exactamente, exactamente. Varias veces que se fue liberando la energía para que estos se fueran separando cada vez más y más y más y más. ¿Ya? No es que... En otras palabras, la energía los impulsó a distintos lugares. La fuerza. exactamente, sí. Súper. Espérenme un segundito, chiquillos. Y ahora sí, estaba tomando agüita. Ya, Ok. déjenme ver acá, que la mayoría de las montañas son magma seca. Las montañas, chiquillos, no es que sea magma seca, sino que es una elevación del terreno, ¿ya? Por Ese era terremoto. terreno plano y que en algún momento, producto de los movimientos telúricos, ¿cierto? Fueron Profe, adquiriendo movimiento, altura. Dígame, Víctor. de hecho puede que una montaña sea un tsunami, porque el tsunami se provoca cuando la tierra sube. A lo mejor ahí antes había un río y se ocasiona un tsunami, donde puede que haya una montaña. A ver, lo que pasa es que vamos a aclarar bien los conceptos. El tsunami, chiquillos,
es el movimiento que se da específicamente en las placas del mar, ¿cierto? Y el tsunami no es que se sube una ola al tiro. Claro, el mar se recoge el mar, y claro, eso, donde se recoge tanto, da la sensación de que fueran olas gigantes. Bueno, son olas gigantes, no da la sensación, son olas gigantes, pero no es que eso caiga así, ¡pa!, al tiro en la tierra, sino que después de cogerse, avanza, 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 y empieza a achicarse, pero empieza a subir en la tierra, ¿sí? Llega como ola normal, y empieza así, de a poquito, porque obviamente hay más agua, hay más cantidad de agua, ¿sí? La señora gravedad. Sí, entonces es importante entender que la formación, chiquillos, de valles, montes, volcanes, etcétera, etcétera, es solamente producto del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, solamente de la Tierra. Otros fenómenos pueden, por ejemplo, pueden inducir a que se forme algo, pero no es la causa. La causa de la creación de los volcanes, valles, montañas, etcétera, y todas esas cosas que uno ve alto, son los movimientos de la Tierra, ¿ya? Solamente se debe a los movimientos de la Tierra. La ola más grande del mundo, creo que fue de 100 metros, probablemente. También existen otras teorías, chiquillos, de la separación o la creación de la Tierra, de los continentes, y por ende la creación de las placas tectónicas, que tiene que ver con las corrientes de convección, que es una de las segundas teorías. ¿Qué decía, chiquillos, esta teoría? Decía principalmente que existía una diferencia de temperatura y densidad de las rocas en el manto de la Tierra, decía la segunda capa. La diferencia de temperatura y densidad hacía, ¿cierto?, que todos los sedimentos se transportasen hacia arriba, hacia la corteza terrestre, ¿sí? Es decir, como que todo viene creado desde abajo, desde el manto de la Tierra, que es la segunda capa, tenemos corteza, manto y los núcleos, ¿ya? Esta teoría un poco, dame un segundito, es un poco absurda si uno lo ve, porque si hablamos de que todo es creado desde abajo, podríamos decir que toda la Tierra tiene fragmentación, puede tener poros, hoyitos, ¿cierto? Y no es así, no se da esta relación, ¿ya? Ahora sí, Víctor, dime. De hecho, el centro de la Tierra no es directamente pura magma. Creo que es un poco sólido por la mezcla de los minerales y además tiene magma. Exactamente. De hecho, el núcleo externo es así. El En- núcleo interno es más líquido, es líquido completamente por las altas temperaturas, pero el núcleo externo, sí, que es el que sigue y no está tan separado, no solamente es es que más... son por capas. Había nombres para cada capa. Y dependía, era una capa de agua, piedra, tierra, lava, magma, piedra, y creo que ahí estaba el núcleo, que era muy caluroso. Perfecto. A ver, sí son Sí, no me capas, acuerdo mucho, no me acuerdo no, mucho, no, pero no, yo está una súper, vez hice una maqueta sobre eso. súper bien. De hecho, me gustó Ah, mucho cómo lo explicaste en capa. Pero precisamente todo eso se encuentra dentro del núcleo externo, ¿ya? Si tú lo puedes mencionar en capa, mucho mejor, porque uno entiende que no solamente es magma lo que hay, sino que hay minerales, hay agua, hay sedimentos de roca, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el Y núcleo además que interno por la sí. alta temperatura. Exactamente, el núcleo interno, que es lo más, obviamente lo más interno, ¿cierto? Ese sí es completamente líquido. Ya el núcleo externo contiene estos distintos minerales y estos distintos componentes, como decía ahí el compañero, ¿ya? Luego, chiquillos, tenemos una tercera teoría que se llama la glaciación de Gondwana, ¿ya? ¿Qué es lo que se dice en esta teoría y cómo creó las placas de la Tierra o los continentes? Les puse acá que la expansión de los casquetes polares durante las glaciaciones, los casquetes polares son los grandes bloques de hielo, ¿ya? Deja huella en el registro geológico, como lo son los depósitos de material acarreado por el hielo y marcas de la roca. Es decir, en palabras simples, lo que dice esta teoría es que habían grandes bloques de hielo que se fueron deslizando de un lugar a otro, y esto fue lo que provocó que los continentes se separaran, ¿cierto? Y que se crearan de cierta forma algunas montañas o valles, ¿ya?
Esto es en causa o a causa de la glaciación, ¿ya? Iceberg, exactamente, son como icebergs gigantes, pero algunos estaban, sí, en parte de la Tierra, porque recuerden que el periodo de glaciación no es solamente hielo en el mar, sino que es hielo en todos lados, ¿ya? Es como estar en el Polo Norte. ¿Cómo se desplazan las placas, chiquillos? ¿Se acuerdan que yo les dije que existen distintos movimientos? Pueden ser así, puede ser uno por abajo, exactamente, ¿cierto? Y me parece que esto alguna vez ya lo vimos, pero no es menos Sí lo importante. vimos. Ya, perfecto, mejor porque así, De eh, hecho, esto hace cuando puede que haya un tsunami, hace así. exactamente, pasa por debajo. Muy bien. Ya, entonces, sí, yo me acordaba que lo habíamos visto, pero lo vamos a explicar igual, ¿ya? Recuerden que el movimiento o desplazamiento de estas placas, ya sea de frente, así, o una sobre la otra, ¿cierto? Son las que producen, chiquillos, los movimientos, ¿cómo se dice? Y que se crean, ¿cierto? Los valles y en este caso los cerritos, ¿ya? Las alteraciones, esa era la palabra. ¿Ya? Estos movimientos son los que producen las alteraciones de la superficie terrestre. ¿Ya? Alteraciones ya sea abertura, yo no sé si ustedes han visto en las noticias que se han dado socavones en algunos lugares que son como que de un día para otro despiertan y hay un hoyo gigante en la tierra. ¿Ya? Eso también puede ser producto del movimiento de las placas. Sí, Víctor, las placas pueden provocar que los volcanes hagan erupción. Sí, de hecho, la erupción volcánica se debe a la liberación de energía que existe en las placas que están bajo el volcán, ¿cierto? Y lo que hace es liberar energía, y obviamente al liberar energía asciende todo esto que es el magma, ¿ya? El primer, chiquillo, forma de desplazamiento de las placas es el límite convergente, ¿cierto? Que es simplemente cuando dos placas chocan y una baja por ahí, ¿ya? Se produce el hundimiento de una de las placas, la succión, ¿ya? Sí, y eso es principalmente lo que ocurre, chiquillos, lo que ocurre en la placa que vivimos nosotros. La placa de Nazca y la sudamericana hacen esto constantemente. Y al hacer esto constantemente, obviamente producen un movimiento que es lo que explica de por qué nosotros estamos en constante movimiento telúrico, ¿ya? Tenemos la divergente, que como sale aquí en la imagen, son las placas no chocan, no se tocan, sino que van hacia el lado contrario. Ya se separan y esta placas divergentes, chiquillos, fíjense acá, es la que ayuda a que el magma pueda ascender, porque obviamente le dejan espacios libres al irse a sus lados contrarios y deja el espacio libre para que el magma pueda ascender, ¿ya? Y tenemos por último el límite transformante, que son estas que, ¿cierto? Que se mueven una hacia arriba, una hacia abajo y están en constante roce, ¿ya? Obviamente esta también va a provocar una alta intensidad sísmica porque está en constante movimiento, constante roce, ¿ya? Entonces, chiquillos, resumiendo lo que vimos hoy día vimos todo lo relacionado con las placas tectónicas, ¿cierto? Recordar que las placas tectónicas están no solamente a nivel de corteza terrestre, sino que también a nivel oceánico. Hay placas oceánicas y placas de la corteza terrestre. Otra cosa importante que no se nos puede olvidar es que Chile es un país sísmico porque estamos posados sobre dos placas tectónicas, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿ya? Otra cosa importante es que existe un montón de placas en nuestro planeta, que eran 50 y algo, ¿cierto? Aproximadamente 57. 57, exacto, pero teníamos solamente 14 que son las que tienen más movimiento y que consideramos que son más importantes. Dentro de ellas, las dos de nosotros, ¿ya? Y finalmente, para recordar, es que estas placas siempre están en movimiento, siempre están en liberación de energía, pero estos movimientos tienen tres nombres distintos: convergente, divergente, ¿cierto? Tenemos los movimientos que, de succión, que es el que le ocurre a la Tierra, ¿cierto? A la Tierra en donde estamos nosotros, ¿sí? Chile.
¿sí? Que es el que pasa uno por debajo, y eso produce que se den grandes temblores. Tenemos el otro movimiento que es el que produce el ascenso del magma, que van hacia los costados, ¿cierto? Y finalmente en donde convergen, donde chocan, donde va uno hacia arriba y otro hacia abajo, pero el roce produce choque.